Entonces, bienvenido, ¿verdad?, al capítulo 1, donde vamos a estar hablando entonces de lo que es el hardware de las computadoras personales. Ya habíamos definido por allí, ¿verdad?, que se trata entonces de los aspectos físicos que conforman el dispositivo. O el HOX, ¿verdad? Por allí podemos hablar de computadores personales también como HOX, ¿verdad?, desde el punto de vista de redes. Eh, Vamos a verificar, Antonio, por allí que me estés escuchando bien, que se vea bien la Sí, pantalla, sí, por favor. todo Ok, bien, todo bien. Se escucha bien, todo bien. Se ve bien, bien, todo, todo. muy bien. Entonces, avancemos por acá. Avanzamos por acá. Segundo por acá, que hay un pequeño detalle acá. Ya vamos a ver qué pasa. Y vámonos acá. Ok. Excelente, avancemos entonces, ¿no? ¿De qué trata? Es un capítulo bastante nutrido, ¿verdad? Pero básicamente va a tratar entonces de esos aspectos relevantes que ya habíamos mencionado que conforman el computador. Este capítulo 1, ¿verdad? Vamos a tener las siguientes secciones u objetivos a alcanzar, ¿verdad? Vamos a ver lo que son entonces aspectos relevantes, ¿verdad? De cómo funcionan esos componentes de la computadora, eh, cómo es o cuáles son, ¿verdad?, los componentes. Vamos a ver que tenemos que tomar en cuenta siempre, ¿verdad?, aspectos de seguridad, los componentes de la PC, ¿no?, las características y funciones. Vamos a describir un poco ese gabinete, case, por allí le dicen, ¿verdad? La placa base, que también la conocemos como tarjeta madre, vamos a decir, el cerebro principal, ¿no? Es un decir nada más, ¿verdad?, porque esto se llama CPU. Y vamos a explicar que existen varios sistemas de almacenamientos o memoria que sirven en principio para el inicio, ¿verdad?, y el funcionamiento básico del computador. Vamos a describir también que existen, ¿verdad?, algunas ranuras dentro de esa motherboard donde vamos a estar colocando tarjetas adaptadoras y que también existen dispositivos que nos permiten almacenar entonces archivos de programas ofimáticos, programas de diseño X, ¿verdad? Por allí vamos a estar hablando entonces de lo que son los discos duros y de esas tecnologías nuevas, ¿verdad?, denominadas SSD, ¿no?, o almacenamiento en unidades sólidos, ¿verdad? Muy bien, también esos dispositivos de almacenamiento óptico, ¿verdad?, algunos puertos, cables, ¿no?, dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Y bueno, un aspecto por allí que vamos a ver quizás allí un poco con el simulador, cómo hacer un armado, vamos a decir, básico y sencillo de un PC, ¿verdad? Muy bien, antes de nosotros, digamos, entrar en contacto directamente con el hardware del computador, es muy importante tomar en cuenta aspectos de seguridad. En la actualidad muchas veces se desconsideran estas primeras pautas, ¿verdad?, para establecer contacto con el hardware, ¿no? Y nosotros debemos tomar ciertas medidas, ¿verdad?, porque se trata un poco de nuestra persona, ¿verdad?, pues que se puede ver afectada por condiciones eléctricas, por, digamos, no tomar ciertas precauciones, ¿no? Y esto no solamente en cuanto a los computadores personales, yo diría que en cuanto a cualquier dispositivo, ¿verdad?, electrónico, desde el más sencillo que pudiera ser, qué sé yo, una plancha, ¿verdad?, hasta cualquier dispositivo que nosotros vamos a conectar a la red eléctrica, ¿no? Entonces, pues hay que tomar en cuenta esas potencias de los dispositivos, ¿no? Los dispositivos eléctricos tienen determinados requisitos de potencia. Los adaptadores de corriente alterna se fabrican para computadoras portátiles específicos. Intercambiar los cables de corriente alterna con los de otro tipo de computadora portátil o dispositivo puede provocar daños, ¿verdad?, al adaptador de la corriente alterna y a la computadora portátil, ¿no? Esto digamos que son precauciones en cuanto al propio dispositivo como tal, ¿verdad? Algunas partes de las impresoras, como las fuentes de alimentación, tienen alto voltaje. Muy importante que entonces consultemos los manuales, ¿verdad? Para ubicar esos componentes con alto voltaje, ¿sí?
Entonces es muy importante seguir esas pautas, ¿verdad?, de seguridad eléctrica para que, además de que podemos evitar incendios, pues lesiones, accidentes, ¿no? Hay aspectos relevantes también, ¿verdad?, en cuanto a la persona como tal, ¿no? Lo que vamos a llamar por allí la descarga electrostática, ¿no? Que debemos tener entonces por allí cierta anilla, ¿no? Hay un anillo, ¿verdad?, que nos permite por allí una pulsera, colocarnos alrededor de nuestra muñeca y pues realizar una descarga de estática antes de entrar en contacto con los dispositivos, ¿no? Precauciones adicionales, ¿no? Las descargas electrostáticas, ¿sí? Las ESD, pueden ocurrir cuando hay una acumulación de carga eléctrica que existe en una superficie que entra en contacto con otra de carga diferente. Esto es bastante relevante, ¿no? Yo en lo personal he observado, ¿no?, en algunas, vamos a decir, clientes que se ha dañado una gran cantidad de equipos por no tomar precauciones, ¿verdad?, en cuanto a estas descargas electrostáticas, ¿no? Un poco también algunos defectos de instalación. En una pequeña empresa, pues alguien vino, puso la mano sobre un rack, ¿no? Que uno dice, no, eso no sucede, pues sí sucede. Y se quemaron absolutamente todos los dispositivos que estaban allí, ¿no? Hubo una pérdida bastante significativa por no tomar esta precaución, ¿verdad?, de descargarse, ¿no? Pues también hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que los equipos estaban en una mala posición, estaban mal instalados, ¿sí? Pero aún estando en un cuarto de trabajo, en un lugar, digamos, donde se mantiene una gran cantidad de dispositivos informáticos, es muy importante realizar entonces esa descarga de electroestática, ¿sí? Pues estas descargas pueden provocar daños a los equipos informáticos si no se descarga correctamente, ¿no? Se deben acumular un mínimo de 3.000 voltios de electricidad estática para que una persona pueda sentir una carga electroestática, ¿no? ¿Qué recomendaciones vamos a seguir nosotros? Entonces, vamos a conservar todos los componentes en bolsas antiestáticas hasta que esté listo para instalarla, ¿no? Esto hablamos aquí de memorias, procesadores, ¿verdad? Pues son componentes que nosotros vamos a tener un poco para realizar el armado y puesta en funcionamiento de un dispositivo, ¿no? Debemos utilizar alfombrillas conectadas a tierras en los bancos de trabajo, también conectadas a tierra en áreas de trabajo, digamos, que nos permitan entonces realizar descargas, ¿no? Y pues lo que ya había mencionado por allí, la pulsera electrostática, ¿verdad?, cuando se trabaja en el interior de una PC. Entonces todas esas recomendaciones son importantes seguirlas, ¿no? Una vez que estamos en campo de trabajo, pues muchas veces no tomamos en cuenta esto. Pensamos, no, eso no va a suceder. Pues yo te garantizo que sí puede suceder, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esas precauciones. Muy bien, vamos a los componentes propios de un PC, ¿no? Por allí hablamos de gabinetes. mm, Nosotros por allí también los conocemos como case. No sé si por allí tendrán otro nombre, Antonio. Es- Case, es- in italiano case, sì. Oh, ok, perfecto. Entonces, bueno, estos son los denominados gabinetes que van a comprender, o cuál va a ser su función, pues va a ser fijar el hardware referente, ¿verdad?, al funcionamiento del equipo, como la placa base, como la fuente de alimentación, ¿verdad?, las memorias, discos duros, ¿verdad?, y tarjetas adaptadoras, entre otros componentes internos que van a conformar el dispositivo, ¿no? Por allí vamos a ver que estos case, según su forma, entonces vamos a hablar de esos aspectos como tal, ¿no? A veces cambian un poco de nombre, ¿no? Por ejemplo, le podemos llamar torre, ¿verdad? Podemos llamarlos por allí case horizontal, ¿no? También existen unas torres compactas, un poco más pequeñas o todo en uno. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? Definitivamente en este caso va a ser más bien, o vamos a seleccionar esas cajas, esos case, acorde más bien al espacio donde los vamos a colocar, ¿verdad? Por allí vemos algunas imágenes,
¿no? Donde vemos por aquí, por ejemplo, una gran cantidad de dispositivos, más bien tipo torre. Algunos ya por allí a lo mejor ya ni los vemos en el mercado, ¿verdad? Esto sería pues el estilo de un gabinete horizontal, ya no tan nuevo, ¿verdad? Bastante, vamos a decir, ya no tan común, ¿no? Sí existen por ahí, quizás un poco más pequeños. Volvemos otra vez, va a ser más bien la razón de espacio lo que nos va a decir a nosotros si decidir por un gabinete de este tipo o por uno de este, ¿sí? También tenemos esos todo en uno, ¿no? A veces, quizás otra vez por motivos de espacio sean útiles, ¿verdad? Valernos entonces de estos equipos donde viene ya todo integrado, ¿no? Ahorran espacio. Poquitico más de trabajo quizás a nivel técnico por el hecho de realizar el mantenimiento de estos dispositivos, ¿sí? Luego por allí, un componente importante del dispositivo, ¿verdad? La fuente de alimentación. Estas fuentes de alimentación las vamos a clasificar según su tecnología, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, ATAC, Advanced Technology, ¿verdad? Que son fuentes de alimentación original para los sistemas de computadores antiguos. Ya hablamos de antiguos, así que posiblemente ya no tengamos tanto contacto con este tipo de tecnologías, ¿no? Luego tenemos las fuentes extendidas, si son más comunes, ¿verdad? Que son fuentes avanzadas más bien extendidas, una versión actualizada del AT, y pues el aspecto de forma es muy parecido todavía a este por acá, ¿sí? Uno de los aspectos relevantes, ¿verdad? E importante digamos, en este primer aspecto de la fuente de alimentación, es que la fuente de alimentación nos puede provocar ciertas fallas, ¿verdad? Que a veces no logramos detectar, porque pueden suceder pequeñas alteraciones de voltaje, ¿verdad? Y después que, digamos, la fuente de alimentación va a tener por allí salidas de voltajes diferentes, ¿no? A pesar, ¿verdad?, de que la fuente de alimentación va sobre los 12 voltios, es posible que existan algunos componentes del dispositivo que se alimenten con menor voltaje. Si hay alteraciones de voltaje, nosotros vamos a presumir seguramente que tenemos falla en una tarjeta de video, que tenemos falla en una tarjeta de red, que estamos teniendo falla y pues podemos cambiar todos los componentes del computador, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que puede haber habido un fallo, ¿verdad? Que ocasionó un pequeño problema allí de voltaje, ¿no? Ese voltaje de, digamos, por decir algo, de 12 voltios ya no los está proporcionando a 9, el dispositivo arranca pero no mantiene la carga. Entonces es muy importante tener, ¿verdad? Tester, ¿verdad? Existen unos testers, existen unos probadores de fuente de alimentación para verificar en esos aspectos particulares que esté funcionando de manera óptima. Entonces es muy importante esos aspectos allí de la fuente, ¿no? Bueno, nosotros podemos considerar que tenemos el key, ponemos la fuente de alimentación y listo, nuestro dispositivo, nuestro PC ya debería estar funcionando bien, pero ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esas pequeñas consideraciones porque son fallas poco comunes y por ende, ¿verdad? No hay mucha documentación referente a ellas, ¿no? Luego tenemos las EPS de 12 voltios. Esta fuente de alimentación se diseñó originalmente para servidores de red, pero en la actualidad se usa comúnmente en modelos de escritorios de alta gama, ¿sí? Entonces por allí vemos aspectos ya referentes a la alimentación, ¿ya? Que va a hacer entonces que, eh, por supuesto, ya nuestro hardware esté alimentado, ¿verdad? Con electricidad. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que también aquí ya dentro del computador estamos trabajando con bajo voltaje, pero aún así, ¿verdad? Debemos siempre tener esa precaución, ¿verdad? De saber que estamos trabajando con electricidad, ¿no? Tomar en cuenta siempre entonces esos factores de seguridad pertinentes, ¿verdad? Muy bien, una fuente de alimentación va a tener varios tipos de conectores, ¿verdad? Por allí podemos observar, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Cada uno, por supuesto, va a tener una función, ¿verdad?
Entonces, pues estos van a ser utilizados para alimentar entonces la placa madre, ¿verdad? La tarjeta madre, placa base y también unidades de almacenamiento como disco duro, ¿no? Un poco menos utilizados, yo diría ya, los famosos lectores de DVD, ¿verdad? Muy bien, tenemos algunos ejemplos de conectores con ranuras para 20 o 24 pines. Eso de 20, 24 pines también es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque esto nos va a decir a nosotros dónde va a ir conectado, ¿verdad? Más bien de una manera intuitiva, dónde vamos a poner esos conectores, ¿sí? Por allí tenemos conectores con clave SATA, ¿verdad? Tenemos conectores con clave Molex, conectores con clave Burst, conectores de fuente auxiliar de 4 a 8 pines y conectores de fuentes de PCI Express de 6 a 8 pines, ¿sí? Entonces vamos a ver que acorde al hardware, ¿verdad? Que estemos conectando, pues vamos a tomar en cuenta un tipo de pin u otro. Es muy importante siempre, en este sentido, tener a la mano siempre los manuales de los dispositivos. Hoy en día es mucho más sencillo, ¿verdad? Eso lo tenemos por allí en internet. Muy bien, los voltajes de la fuente de alimentación, ya había mencionado un poco de esto, ¿no? Y es que, digamos, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la demanda del hardware que estemos colocando, pues va a tener un voltaje u otro. Y esto es lo que decía, que son fallas poco comunes, pero que son bastante complicadas de solucionar, ¿sí? Aunque si nos vamos rápidamente a la fuente y pues tenemos algún tipo de conocimiento de electricidad que es muy importante, ¿verdad? Podemos nosotros por allí empezar a realizar comprobaciones, ¿verdad? De voltajes antes de hacer cualquier cambio de una tarjeta o algo, ¿no? Las fuentes, por lo general, nos van a suministrar entonces voltajes, por ejemplo, de 3.3 voltios, de 5 voltios o de 12 voltios, ¿no? Esos 3.3 voltios, 5 voltios se usan normalmente en circuitos digitales, mientras que la fuente de 12 voltios se utiliza para alimentar los motores de las unidades de disco y de los ventiladores. Las fuentes de alimentación también pueden ser de riel, ¿verdad? Único, de riel doble o de rieles múltiples. Un riel en la placa de circuitos impreso, la PCB, incluida dentro de la fuente de alimentación, a la que se conectan los cables externos. Una PC puede tolerar, y esto fíjate que es interesante, ¿no? Aquí está un poco hasta resaltado, ¿verdad? Puede tolerar leves fluctuaciones de alimentación, pero una desviación considerable puede provocar que la fuente de alimentación falle, ¿sí? Entonces, ojo, ¿verdad? Atento a ese tipo de fallas allí donde tenemos de pronto eh, fallas donde el equipo pareciera que se apaga, ¿no? Queda como que de manera fluctuante, pues podemos estar sospechando ya de esa fuente de alimentación. La placa base es la espina troncal de la computadora, ¿no? Esta es la tarjeta madre, la motherboard por allí también, ¿no? Es una placa de circuitos impresos que contiene los buses o las rutas eléctricas que interconectan los componentes electrónicos, ¿verdad? Estos componentes se pueden soldar directamente a la placa base o se pueden agregar mediante sockets, ranuras de expansión y puertos, ¿no? Y es a través de esos puertos, de esas ranuras de expansión que nosotros podemos entonces hacer que nuestro equipo sea más robusto, ¿verdad? El PC sea más robusto, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes principales de una placa base? Por allí tenemos entonces una CPU, ¿verdad? Que no es otra cosa que la unidad central de procesos, ¿verdad? Por allí la vemos acá. Luego tenemos memorias de acceso aleatorio, las memorias RAM, ¿verdad? Si pasamos acá por acá, digamos, pasamos sobre este, pues vemos que aquí tendríamos entonces donde colocar esas memorias RAM, ranuras de expansión, ¿verdad? Podemos irnos por acá, sí, vamos por acá, pues y ahí vemos entonces estas ranuras de expansión, ¿verdad? Allí vamos a estar colocando nosotros tarjetas de video, ¿verdad? Para darle más potencia a nuestro dispositivo, quizás alguna tarjeta inalámbrica X, ¿no? Y conjuntos de chip, eso sí vamos a tener muchísimo sobre los dispositivos, ¿verdad? Vamos a tener muchos chips, por supuesto, cuando hablamos de chip, estamos hablando por allí de electrónica. Sin embargo, un chip muy interesante es el chip que contiene la
BIOS o el UFI, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de eso. Los chips de sistemas básicos de entrada y salida, ¿sí? En este caso el BIOS. Y el chip de interfaz de firmware unificada extensible UFI. Los conectores SATA, ¿verdad? Que nos van a servir entonces para colocar dispositivos de almacenamiento y conectores USB internos, ¿sí? El conjunto de chips consta de los circuitos integrados en la placa base que controlan la manera en que el hardware del sistema interactúa con la CPU y la placa, ¿no? Lo que vemos entonces es un conjunto de líneas, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener, o mejor dicho, un conjunto de dispositivos chip que van a estar conectados con chips un poco mayores para hacer entonces provocar el funcionamiento del PC. ¿Sí? Esto también pues, se van a conectar a través de los denominados buses, ¿verdad? Los buses no son otra cosa que, digamos, la circuitería, ¿no? Las vías por las que un chip se va a comunicar con otro. Un poquito de eso excede el alcance, ¿verdad? De lo que es nuestro curso como tal, porque entramos ya en un campo de electrónica, ¿no? La mayoría de los conjuntos de chips corresponden a uno de los tipos siguientes. Por allí, veas un poco cómo está estructurada la motherboard, ¿verdad? Para lograr comprenderla. En el puente norte vamos a controlar el acceso de alta velocidad, ¿verdad? Las memorias RAM y a la tarjeta de video. Y en el puente sur vamos a permitir la comunicación de la CPU con dispositivos de menor velocidad, entre ellos los discos duros, ¿verdad? Las puertas de buses serial universal, los USB y las ranuras de expansión, ¿sí? Poco como la distribución entonces del funcionamiento en la motherboard. Vamos a tener también factores de forma, un poco como veíamos en los factores de forma propios del case, ¿verdad? De acorde también a esos case, nosotros vamos a tener factores de forma para una placa base, ¿verdad? Para una motherboard. Y es que nosotros no podemos poner, por ejemplo, una placa base, ¿verdad? Que esté diseñada para un case de este tipo horizontal, pequeño, ¿verdad? No podemos poner una que esté diseñada, por ejemplo, para una torre, ¿no? Entonces aquí vemos la importancia también de conocer los factores de forma, ¿verdad? Por allí vemos que existen tres factores de forma comunes. Tenemos los de tecnología avanzada, ¿verdad? O extendida, los ATX, los micro ATX y los ITX, ¿no? Si vemos allí en el cuadro, pues tenemos una descripción de cada uno de estos factores de forma. Por ejemplo, en el ATX tenemos tecnología extendida, ¿verdad? Factor de forma más popular. Tenemos micro ATX, ¿verdad? Ocupa menos espacio, mucho más pequeño. El mini ATX todavía es muchísimo más pequeño, ¿no? Y el ITX es un factor de forma similar al micro ATX. Las opciones de factores de forma de la placa base determinan cómo se conectan los componentes individuales a ella. Hay que estar atento a esto también, ¿verdad? Porque si tenemos un dispositivo ATX, pues y vamos a comprar alguna tarjeta de expansión, suponiendo que sea, perdón, un micro ATX, pues tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que esa tarjeta de expansión esté diseñada para ese micro ATX, ¿no? El tipo de fuente de alimentación necesaria y la forma del gabinete de la computadora, ¿verdad? Esas son opciones entonces de factores de forma. Muy bien, un poco más adentrados ya, ¿verdad? Dentro de lo que es, eh, digamos, importantes, componentes importantes, ¿verdad? Del PC, pues el CPU, ¿no? La unidad de procesamiento central, ¿verdad? Esta es responsable de interpretar y ejecutar los comandos, ¿no? La CPU es un pequeño microchip que reside dentro de un paquete de CPU. El socket de la CPU es la conexión entre la placa base y el procesador, ¿no? Entonces, pues si lo vemos acá, esto sería el socket, ¿sí? Y por supuesto que este sería el procesador. Por supuesto que igual, ¿verdad? Siempre que vamos a comprar un procesador tenemos que tomar en cuenta el socket,
¿verdad? Y esto lo vamos a saber a través de qué? De los manuales. Es muy importante entonces tener siempre a la mano los manuales de el PC que nosotros, digamos, vamos a poner en funcionamiento. ¿Sí? Los paquetes de procesadores y los sockets de CPU modernos se basan en las siguientes arquitecturas. Tenemos matriz de pines, ¿verdad? En cuadrículas PGA, Pin Grid Array, y los pines se encuentran en la parte inferior del paquete de procesador que se inserta en el socket de la CPU de la placa base. Y la matriz de contactos, ¿verdad? En cuadrículas LGA, Land Grid Array, los pines se encuentran en el socket y no en el procesador. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Estas arquitecturas para cuando nosotros vamos a armar un dispositivo o inclusive si le vamos a dar mantenimiento, ¿verdad? Los sistemas de refrigeración, muy importante, ¿verdad? Motivado de que acá hay una serie de componentes, ¿verdad? Se produce mucho calor, ¿verdad? Debido al factor de vatios, ¿verdad? Y pues y para ello entonces existen estos denominados sistemas de refrigeración, ¿verdad? Eh, digamos, estos componentes de PC funcionan mejor cuando se mantienen refrigerados, ¿no? Las computadoras se mantienen ventiladas mediante soluciones de refrigeración activas o pasivas. Las soluciones activas requieren alimentación, ¿verdad? Las soluciones pasivas no. Por lo general, las soluciones pasivas para la refrigeración implican la reducción de la velocidad a la que funciona un componente o la incorporación de receptores de calor en los chips informáticos. ¿Sí? Si hablamos de receptores de calor, por acá podemos observar, ¿verdad? Este tipo por acá. ¿Sí? Un poco, digamos, pasivo, ¿no? Y un ventilador de gabinete se considera una refrigeración activa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está conectado, ¿verdad? Allí tiene cierto nivel de consumo eléctrico, ¿verdad? Bien, veamos lo que son los tipos de memoria, más bien desde el punto de vista de funcionamiento, ¿sí? Una computadora puede usar diferentes chips de memoria, ¿verdad? Todos los chips de memoria almacenan los datos en forma de bytes. ¿Sabemos lo que es un byte por allí, eh, Antonio? Sì, un byte 8 bit, 8 bit. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces avanzamos. Muy, pero muy bien, estamos muy claros, eso me gusta. Muy bien, un byte es un bloque de 8 bits, ¿verdad? Almacenados en ceros y uno. Y esto es muy importante, Antonio, desde este momento, ¿verdad? Que nos quedemos con ese aspecto de funcionamiento del computador, ¿verdad? Porque desde el punto de vista técnico y de sistemas, nosotros vamos a estar hablando siempre de ese paradigma de ceros y unos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro de un dispositivo, pues podemos tener memorias de solo lectura, ¿verdad? Como la ROM, la Read Only Memory, o memoria de acceso aleatorio como la RAM, ¿verdad? Es el área de almacenamiento de trabajo temporal de datos y programas a los que accede la CPU, ¿verdad? La memoria RAM es volátil, mientras que la memoria ROM no, ¿verdad? Entonces por allí en la memoria ROM podemos ubicar, por ejemplo, el sistema que inicia el dispositivo, ¿verdad? Que son el denominado BIOS, ¿verdad? O BIOS, ¿no? Nosotros podemos agregar más RAM, ¿verdad? En una computadora porque esto mejora el rendimiento del sistema. Sin embargo, la cantidad máxima de RAM que se puede instalar depende de la placa base. Entonces, factor importante otra vez por acá. ¿Qué queremos hacer nosotros, ¿verdad? Con ese PC, con ese dispositivo? Pues acorde a eso nosotros vamos a ir al mercado y decir, bueno, esta tarjeta, esta motherboard es la que me conviene o no me conviene, ¿verdad? Porque tiene limitaciones, no puedo ampliar la memoria, ¿verdad? Esa memoria operativa, ¿sí? Volátil, pero definitivamente operativa, que va a contribuir entonces a darle más velocidad a mi dispositivo. Si está limitada, por supuesto, no va a cumplir el objetivo ese dispositivo. Y aquí tomamos en consideraciones aspectos como quién va a utilizar el PC, ¿verdad? Es una persona que hace diseño, es un arquitecto, ¿no? Entonces es una persona que hace contabilidad. Entonces vemos que acorde a eso nosotros vamos a estar definiendo qué tipo de memoria, ¿verdad? Vamos a estar utilizando y por supuesto la motherboard. Los tipos de memoria ROM, ¿verdad? Que son memorias de solo lectura. Por allí vemos entonces que básicamente se basan en chips,
¿verdad? Por ahí tenemos una memoria Read Only Memory, ¿verdad? Un cheat PROM, ¿verdad? Un cheat EEPROM. Fíjate que lo que vamos afectando allí son los factores de forma, inclusive el EEPROM, ¿verdad? O el EEPROM. Pero en sí son memorias de solo lectura. Nosotros no modificamos, ¿verdad? Esas memorias. Muy bien, la memoria de trabajo, la memoria RAM, ¿verdad? Las vamos a tener entonces de tipo dinámica, ¿verdad? De RAM, de tipo estática, SDRAM, ¿verdad? Sincrónicas, SDRAM, ¿verdad? Dinámica sincrónica de doble velocidad, DDR, SDRAM, dinámicas sincrónicas, DDR2, aquí ya hablamos entonces de tecnologías, ¿verdad? Yo diría que por ahí DDR2 ya no vamos a conseguir muchas. DDR3 yo diría que también está al final de su vida útil, ¿verdad? Ya vamos a ver quizás un poco más común DDR4, pero también ya hay memorias superiores a DDR4, ¿sí? Y las memorias dinámicas sincrónicas GDDR, menos común, pero también allí en el mercado. Entonces ya podemos ir por allí diciendo, bueno, DDR2, DDR3, ya de verdad que muy poco las vamos a ver en el mercado. Bien, los chips de memoria se sueldan a una placa de circuitos para crear un módulo de memoria que luego se ubica en una ranura de memoria de la placa base. Por allí también las mencionan como blister, ¿verdad? Así como que si fuera una cajita de pastillas, ¿no? Los diferentes tipos de módulos de memoria incluyen DIC, ¿verdad? SIM, memoria DIN y memoria SOFTDIN, ¿no? La velocidad de la memoria tiene impacto directo en cuanto a datos, ¿verdad? Cuántos datos puede procesar un procesador en un periodo de tiempo determinado. Las memorias más rápidas, ¿verdad? Suelen ser las RAM estáticas, las SDRAM, y se utilizan como memoria caché, ¿sí? Muy bien, la velocidad de la memoria tiene impacto directo en cuanto a los datos, ¿verdad? Que puede procesar un procesador en un periodo de tiempo determinado. La memoria más rápida generalmente es la RAM estática, la SDRAM, que se usa como caché para almacenar los datos utilizados más recientes y las instrucciones de la CPU. Ya aquí ya entramos en un tema ya de funcionamiento propio, ¿verdad? De ya cuando estamos utilizando el software, ¿verdad? Dentro del computador, un programa ofimático, por ejemplo, ¿no? Supongamos por allí un Excel que está ejecutando muchas operaciones, pues entonces se va a valer muchísimo de esa memoria RAM, ¿no? Los tres tipos de memoria caché más comunes son la caché L1, está integrada en la CPU. La caché L2 originalmente venía montada en la placa base, pero ahora está integrada en la CPU. Y la caché L3 se usa en algunas estaciones de trabajo de alta gama y CPU de servidores. Es decir, esas son memorias de trabajo, ¿no? Los errores de memoria se producen cuando los datos no se almacenan correctamente en los chips de memoria, ¿verdad? La PC utiliza distintos métodos para detectar y corregir los errores de datos en la memoria. Los diferentes tipos de métodos de verificación de errores incluyen sin paridad, ¿verdad? La memoria sin paridad no revisa los errores de la memoria. Paridad, la memoria con paridad contiene 8 bits, ¿verdad? Para los datos y un bit para verificar los errores. SC, la memoria con código de corrección de errores, puede detectar errores de varios bits y corregir errores de bits individuales en la memoria. Factores otra vez de funcionamiento, ¿no? Si vemos muchos aspectos de lo que vamos mencionando hasta ahora son más bien descriptivos, ¿verdad? Todavía nosotros a este momento no interactuamos directamente en las funciones del dispositivo, sino que estamos ahora mismo, ¿verdad? Captando características, ¿no? Tarjetas adaptadoras, por supuesto, nos van a permitir entonces hacer que nuestro dispositivo sea más robusto, ¿verdad? O que cumpla con algunas funciones que no son propias, que no vienen integradas quizás en la tarjeta madre o, digamos, no proporcionan las funcionalidades que se requiere del dispositivo. Es por ello, ¿verdad? Que podemos tener por allí quizás adaptadores de sonido, ¿no? Quizás ya no tan comunes. Las tarjetas actuales tienen bastante potencia de sonido, sin embargo es posible por allí alguien que edite, ¿verdad? Sonido, pues pueda requerir ese tipo de tarjetas de expansión.
Tarjetas de red, ¿verdad? NIC, Network Interface Card, ¿verdad? Permiten entonces que podamos conectar ese dispositivo, ¿verdad? A través de la red. Otra vez, es posible que ya esté integrada en la tarjeta madre, ¿no? Tarjetas ISATA, ¿no? Para conectar dispositivos externos, ¿verdad? Que podamos o que tengan ese tipo de conector, ¿no? Y los adaptadores de video, sí, bastante común, ¿ah? Sobre todo ahora porque, digamos, hay muchos programas que tienen bastante potencia, ¿verdad? Para el diseño, para juegos, entonces sí es posible, ¿verdad? Que se logre o se consiga mucha variedad de tarjetas de este tipo, ¿no? Y bueno, por allí entonces estas tarjetas adaptadoras pues simplemente van a contribuir a la expansión, ¿verdad? De funciones del PC. ¿Dónde vamos a colocar esas tarjetas adaptadoras? Pues vamos a tener las denominadas ranuras de expansión, ¿verdad? Pues y acorde también otra vez a la tecnología que presente la tarjeta madre, ¿verdad? Por eso otra vez la importancia de los manuales, pues nosotros vamos a estar comprando esas tarjetas de un tipo o de otro, ¿no? Puertos gráficos aceleradores, AGP, ¿verdad? Podemos tener tarjetas mini PCI. Esas tarjetas mini PCI pueden ser de video, pueden ser de red, pueden ser de sonido. Pues en todo caso, lo incidente, ¿verdad? Para comprar una u otra va a ser la tecnología de la placa base. Bien, unidades de almacenamiento, ¿no? Por allí vemos esas unidades de almacenamiento que ya, con las que yo, por ejemplo, trabajé muchísimo, pero que en la actualidad ya por allí vemos que parecen dinosaurios, ¿verdad? Un poco porque ahora tenemos este tipo de unidades, ¿verdad? Pues que hacen, no solamente nos dan una gran capacidad de almacenamiento, sino que son más livianas, contribuyen a mejorar la velocidad de los dispositivos, ¿verdad? Es un poco menos común ya el CD-ROOM, ¿verdad? Y esas unidades ópticas, ¿no? Entonces, también vemos allí factores de forma y de funcionamiento, ¿no? Los dispositivos de almacenamiento de datos se pueden clasificar según los medios en los que se almacenan los datos, ¿no? Tenemos esas unidades magnéticas, la unidad de disco duro y las unidades de cinta. Esto yo diría que ya lo podemos ver un poco como legacy, ¿verdad? Esta parte de acá, ¿no? Estas unidades por acá. Vamos a estar viendo más bien dispositivos de estado sólido, ¿verdad? Y pues quizás algún otro tipo más moderno, ¿no? Muy bien, las interfaces, que no son otra cosa que los conectores, ¿verdad? Pues que nos van a permitir entonces realizar, por ejemplo, ampliaciones para el almacenamiento o colocar un tipo de unidad a otro u otro, ¿verdad? Pues vamos a ver que vamos a conseguir varios, ¿no? A ver, los dispositivos de almacenamiento dentro de una computadora se conectan a la placa base y para ello pues hay conexiones, ¿verdad? De tecnología avanzada de serie SATA. La interfaz antigua es ATA y el paralelo IDE. IDE ya no tenemos por allí absolutamente nada, ¿no? ATA quizás algún dispositivo, pero definitivamente SATA sí vamos a conseguir muchas conexiones, ¿verdad? Los estándares de interfaz definen la forma en que se transfieren los datos, las velocidades de transferencia y las características físicas de los cables y los conectores. Tenemos tres versiones principales, ¿verdad? Tenemos el SATA 1, SATA 2 y SATA 3, por supuesto, debido a la velocidad con que, digamos, avanza la tecnología, pues ya estamos casi que estandarizando por allí SATA 3, ¿verdad? Los cables y los conectores son iguales, pero las velocidades de transferencia de datos son diferentes, ¿no? ATA, ¿verdad? Por allí tenemos paralelo, PATA y serial SATA, ¿no? Si vemos otra vez por acá arriba, ya pudiéramos decir que esto es legacy, ¿no? Ya esto por aquí no, casi ya no lo tendríamos en el mercado, ¿no? Mientras que si tenemos por acá, entonces sí, por ejemplo, serial, ¿verdad? ¿No? SATA 1, SATA 2 y SATA 3.
Bueno, esta diapositiva, ¿verdad? Que nos habla un poco del tipo de almacenamiento, de medios magnéticos, ¿verdad? De hard disk drive. Yo diría que ya estamos por allí, como decía, en desuso, aunque tenemos algunas unidades de estas que están por el orden de los terabytes, ¿verdad? Terabytes de almacenamiento, ¿no? O gigabytes, bueno, de gigabytes en adelante, ¿no? Entonces quizás por allí todavía este tipo de unidades, ¿verdad? Quizás por allí todavía las tengamos en funcionamiento, ¿no? Acorde a su tamaño, pues nosotros vamos a determinar que se van a utilizar en un PC o quizás en un portátil, ¿no? Estas unidades de cinta, pues yo diría que ya respaldos de ese tipo, verdaderamente que está difícil, ¿no? Pero yo nunca digo que imposible porque a veces vamos al mercado y pues o estamos allí en unas áreas y nos quedamos sorprendidos con los dispositivos que existen. Muy bien, los almacenamientos semiconductores, estos almacenamientos sí son bastante modernos, de hecho son, yo diría, bastante funcionales, bastante prácticos, ¿verdad? Contribuyen sobre todo a que los dispositivos puedan procesar, no solamente almacenan, sino que además contribuyen a que los procesos de datos sean mucho más rápidos en cuanto a almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener por allí este tipo de dispositivos denominados de estado sólido, ¿verdad? SSD, ¿no? Y por allí tenemos estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Que son también bien interesantes, hacen que nuestros dispositivos sean más livianos. Este tipo de conectores denominados también SS, ¿verdad? Pero M2, ¿no? Existen algunas tarjetas quizás para que nosotros podamos entonces realizar ciertas migraciones, ¿verdad? Digamos, de algún dispositivo, de alguna placa base que lo soporte, pues como ya no tiene, digamos, socket directamente para colocar este tipo de dispositivos modernos, pues nosotros podamos entonces valernos de algunas tarjetas adaptadoras, ¿sí? Definitivamente esto es lo actual, ¿verdad? Trabajar con SSD y dispositivos M2. De hecho, vale la pena mencionar acá un factor sumamente importante de esto, ¿verdad? Que casi todos los usuarios buscan es velocidad, ¿no? Entonces, estos dispositivos de almacenamiento contribuyen, ¿verdad? A la aceleración de la velocidad del funcionamiento. Por eso decimos que no solamente ¿cómo se llama? Al almacenamiento como tal. Bien, las especificaciones de memoria no volátil Express, NVMe, se desarrolló específicamente para permitir que las computadoras aprovechen más de las ventajas de funciones de las SSD al proporcionar una interfaz estándar entre la SSD, el bus PCI Express y los sistemas operativos. NVMe permite que las unidades SSD compatibles se conecten a bus PCI Express sin necesidad de controladores especiales. Las unidades híbridas de estado sólido, SSHD, son unidades intermedias entre un HD magnético y un SSD. Son mucho más rápidas que un HDD, pero menos costosas que un SSD. Bueno, los factores de costo, o cuando hablamos en la actualidad de costo, pues como toda tecnología, ¿verdad? Cuando una tecnología se implementa, por lo general es muy costosa, pero a medida que se va usando, va disminuyendo esos costos. Entonces es muy recomendable, ¿verdad? Trabajar con unidades de almacenamiento SSD. Combinan una HDD magnética con memoria flash integrada que sirve como caché no volátil. Entonces, recomendación, ¿verdad? En lo posible, trabajar con este tipo de tecnologías de almacenamiento. Los tipos de almacenamiento óptico, ¿verdad? Lo vamos a mencionar un poco allí porque todavía quizás consigamos por allí, ¿verdad? Lectores de CD, lectores de DVD, Blu-ray, pero ya vemos que tienden al desuso, ¿sí? Cada vez menos vamos a estar observando este tipo de unidades de almacenamiento en los mercados.
Bien, aquí vemos un cuadro, ¿verdad? Que nos muestra entonces los tipos de unidades de almacenamiento y las capacidades, ¿verdad? Otra vez, estamos por allí hablando de unidades de almacenamiento que parecieran increíbles, ¿verdad? Pero que ya básicamente no los tenemos en el mercado, ¿verdad? O que tienden a su desaparición, ¿no? A pesar de quizás en el momento en que se concibió esta información, pues tenían cierto auge, pero ya definitivamente lo que se trata de CD, DVD, ¿verdad? Pues tiende a desaparecer, ¿no? Es unidades mucho más potentes, ¿no? O con mucha más capacidad de almacenamiento. Quizás por allí como un USB o denominado pendrive, ¿verdad? Ya sustituyen estas unidades. Muy bien, los puertos, ¿verdad? Esto sí es un factor que debemos tomar en cuenta para considerar cuando vamos a comprar dispositivos, por ejemplo, de salida, ¿verdad? Como monitores, ¿no? El puerto de video conecta un monitor a una PC mediante un cable, ¿no? Los puertos de video y los cables de monitor transfieren señales analógicas, señales digitales o ambas, ¿no? Los puertos y cables de video incluyen interfaz visual, digital, DVI, DisplayPort, interfaz multimedia de alta definición, HDMI, Thunderbolt, ¿verdad? 1 o 0, Thunderbolt 3, matriz de gráficas de video VGA, Radio Corporation of America RSA. Bueno, esto va a depender más bien, ¿verdad? Del tipo de display que nosotros vamos a colocar, el tipo de pantalla, ¿sí? Entonces, podemos observar quizás entre los más modernos por ahí, el Thunderbolt, ¿verdad? Quizás DisplayPort, ¿no? HDMI, adaptadores de HDMI, ¿por qué no? VGA, yo diría que un poco menos común y RCA mucho menos, ¿no? Más bien son entonces conectores para colocar unidades de salida de video, ¿verdad? Salidas por pantalla. Los puertos de entrada y salida de una PC conectan dispositivos periféricos como impresoras y escáneres, ¿verdad? Y unidades portátiles. Una computadora puede tener otros puertos, ¿verdad? Pero por allí, aunque esto se menciona, ¿no? Sistemas personal 2 PS2, que son este tipo, pues ya también muy pocos los vamos a tener, ¿no? Vamos a tener más bien por ahí conectores de tipo USB, ¿sí? Luego tenemos puertos de audio y de juego, ¿no? Los puertos de red, conexiones AT, ¿verdad? Para la serie SATA, electrónica integrada y de esto definitivamente solo por mencionarlo como historia, ¿verdad? Y los bus de serie universal, los USB. Estos serían, perdón, esa no iría ahí. Estos serían realmente los que en la actualidad vamos a estar utilizando, ¿verdad? Para conectar, por ejemplo, eh, digamos, expansores de entradas, ¿verdad? Como mouse, teclado, ¿verdad? Lo vamos a hacer a través de los bus series universal USB. Bien, adaptadores, convertidores, pues un poco para llevar una tecnología a otro, ¿no? Es posible que tengamos entonces un dispositivo que solamente tenga para salida de videos de tipo VGA, pues nosotros vamos a estar valiéndonos de algunos adaptadores o convertidores que nos van a permitir entonces conectar un dispositivo que presente otra tecnología, una pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, un dispositivo que sea HDMI, pues quizás lo podamos tener algún convertidor, ¿verdad? Que nos permita conectar ese HDMI a un puerto VGA, por ejemplo, ¿verdad? Básicamente lo que hacen es eso, conversiones de tecnologías. Dispositivos de entrada originales, ¿verdad? Los dispositivos de entrada permiten que los usuarios se comuniquen con una computadora por excelencia. Dispositivos de entrada, pues estamos hablando del teclado, del mouse, ¿verdad? De hecho, por acá los mencionamos, ¿no? También tenemos por allí escáner, ADF o planos, ¿verdad? Estos dispositivos digitalizan imágenes o documentos, ¿no? Los joystick, ¿verdad? Y controlador para juegos son dispositivos que se usan para jugar. Switch de teclado, video más mouse, KVM, Keyboard Video Mouse, es un dispositivo de hardware que se puede usar para controlar más de una PC con un único teclado, ¿no? Monitor y mouse. Esto lo vamos a observar más bien por allí, quizás en algún cuarto de servidores, ¿no? Esos denominados KVM.
Bien, otros dispositivos nuevos de entrada por allí, las pantallas táctiles, ¿verdad? Los lápices digitales, lectores de banda magnética y escáneres de códigos de barra. Eso van a ser utilizados también acorde a la tecnología, ¿no? Otros dispositivos de entrada, pues estos los conocemos nosotros, esas cámaras digitales, cámaras web, las tablillas digitales de firma, ¿no? Y micrófonos. Dispositivos mucho más recientes también de entrada, ¿no? Esos lectores de proximidad, lectores faciales, lectores de huella dactilar, reconocimiento de voz y la realidad virtual. Los dispositivos de salida, ¿verdad? Un dispositivo de salida toma información binaria, muy importante, ¿verdad? La palabra binaria nos ubica en ceros y unos de la computadora y la convierte en un formato que el usuario pueda entender fácilmente. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros observamos en la pantalla, ¿verdad? Es una salida. Pero esa información, recordemos que el computador, el PC, la recibe de manera binaria, ¿no? Entonces la transforma para que nosotros podamos visualizarla, ¿no? Algunos ejemplos de dispositivos de salida incluyen los monitores, los proyectores, cascos de VR, ¿verdad? Impresoras, eh, altavoces auriculares, ¿verdad? Virtual reality, ¿verdad? Reality, eso es VR, realidad virtual, ¿no? Monitores y proyectores, la mayoría de los monitores usan una de tres tipos de tecnología, ¿no? Pantallas de cristal líquido, LCD, diodo emisor de luz LED y LED orgánicos o LED, ¿no? La mayoría de los proyectores de video usan tecnologías LCD o DLP. Son las siglas, ¿verdad? DLP, de Digital Light Processing, ¿verdad? Procesamiento de luz digital. Cada proyector tiene un número diferente de lúmenes, lo que afecta el nivel de brillo de las imágenes proyectadas. Bien, la realidad virtual, un tema un poco por allí controversial, ¿verdad? Pues usa tecnología informática para crear un entorno tridimensional simulado, ¿no? Los cascos de realidad virtual cubren por completo la parte superior del rostro del usuario, lo que no permite el ingreso de luz ambiental al entorno. Y la realidad aumentada, AR, usa tecnología similar, pero superpone imágenes y audios en el mundo real en tiempo real. La AR puede proporcionar a los usuarios acceso intermedio, ¿verdad? A información sobre su entorno real. Por lo general, los cascos de realidad virtual no cierran el paso de la luz ambiental a los usuarios, lo que les permite ver un entorno real. Bien, las impresoras, dispositivos de salida por excelencia, ¿verdad? Un poco para nosotros tener allí, o más bien pasar esas informaciones de bases de datos, ¿verdad? De operaciones ofimáticas, ¿no? Word, Excel, pues y tenerlas un poco más bien de manera manejable en papel, ¿verdad? Entonces allí pues vamos a tener impresoras, por supuesto también han evolucionado, por allí tenemos impresoras ya de tipo tridimensional, ¿verdad? Las, digamos, de vieja data, ¿verdad? Impresoras de inyección de tinta, impresoras de impacto térmico, ¿verdad? Láser y ahora sí modernas, las tridimensionales, ¿no? Pues esas impresoras pueden estar conectadas de diferente manera, ¿verdad? Pueden estar conectadas de manera inalámbrica o cableada, ¿no? Y también acorde al tipo de impresora se va a estar consumiendo por allí diferentes tipos de tinta, ¿verdad? Del material para impresión, ¿no? Y finalmente, ¿verdad? Como salidas, eh, pues tenemos por allí los altavoces y los auriculares, ¿verdad? Que nos permiten precisamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿verdad? Poder comunicarnos, ¿no? A través de entonces de un PC, ¿no? Las conexiones pueden ser de manera diversa, puede ser a través de Wi-Fi, de Bluetooth, ¿verdad? Por supuesto también eh, como primordial de tipo cableado.
Bien, esta sería entonces la primera parte, ¿verdad? Referente a componentes de una PC. ¿Preguntas por allí? ¿Alguna, Antonio? No, pregunta no, professore, comprendo, sì, non Sí, tengo preguntas, tutto ok, lección muy clara, lección muy clara, he entendido todo bien qué, la lección, sí, he qué entendido, bueno, sí, qué bueno. De todas sí, maneras, Antonio, en este sentido, pues si vemos esta primera clase, es más que todo descriptiva, ¿verdad? De los componentes de una PC. Y básicamente descripción de ese hardware, ¿no? Hemos visto en verdad una gran cantidad de información, ¿verdad? Como el caso de los dispositivos de almacenamiento, ¿no? Muy importante y pues factores que contribuyen a que tengamos PC que, digamos, funcionen de manera óptima, ¿no? sí, 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 muy claro la lección, Muy bien, comprendido vamos todo, a ver un todo. poco, vamos a ver un poquito por allí, Antonio, eh, del simulador. ¿Te recuerdas del simulador que... Sì, installé il software Virtual Desktop, no? Ah, Oh, ya lo tienes allí instalado. sì, me l'ho descargato, sì, Ah, ok, perfecto. Entonces, fíjate allí, podemos ver quizás así a manera rápida, ¿no? Podemos usar este simulador. Entonces, ya sabes cómo ponerlo en funcionamiento. sì, con il browser de- con il browser di Google, come si El port, chiama? el portable. È portabile, sì, è Ajá, portabile. correcto. Entonces, de hecho, por allí, a ver, Google nosotros, Chrome, Google Chrome portable, perché con Google Chrome normale non va, no, non va. no funciona porque No, recuerda non que funziona. no, Ah, no. richiede flash, mi ricordo, un programma che non riesce a fare. No funciona Non porque, funziona. no, entonces aquí pues lo tenemos que abrir de la siguiente manera, ¿no? Elegir la aplicación con el botón derecho. eh, Vamos acá, ya lo abriste, ¿no? Sì, sì. Ah, ok, vamos a más aplicaciones, entonces allí buscamos entonces la aplicación en Eh, el equipo. Es muy, bastante sencillo. muy bien, Rap- muy bien. Me gusta, muy, Realmente es è un bastante sencillo. programma, anche se è vecchio, però è buono, è buono. Sí. Bueno, veamos entonces aquí quizás algunos aspectos, ¿verdad? Del dispositivo como tal. A ver. Veamos acá, por ejemplo, bueno, ya muchos de estos dispositivos ya a ver, por ejemplo acá, ok, vamos a saltar esto por acá y vamos a ver allí eh, la, el case, ¿vea? Por ahí tenemos entonces el case y vemos algunos de los componentes que ya mencionamos en clase, ¿verdad? Por allí entonces tenemos esa, esa fuente de alimentación, ¿no? Y podemos observar entonces los conectores, ¿no? Y pues cómo colocarla, ¿no? Vamos a ver. Ajá, vamos a ver allí. Perfecto. Simplemente allí, ¿verdad? Esa sería la manera en que nosotros colocamos entonces una fuente de alimentación. Eh, Esto va a ser más bien acorde al tipo de case, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso vemos que tenemos por allí un case tipo torre, ¿verdad? Por supuesto, se le debe poner sus tornillos, ¿no? Y pues allí en el simulador simplemente vamos a ir terminando tareas, ¿no? Una vez que se coloca la fuente de alimentación, pues pasamos a la placa base, ¿no? En esa placa base que vamos a estar colocando, pues las memorias, el procesador. Bastante sencillo, realmente no es nada Sì, sì, complicado hacer.
No sé si ya me había. gusta, muy bueno, me gusta. Sí. Entonces allí pues simplemente giramos y colocamos esa memoria que acabamos de colocar es una memoria RAM, ¿verdad? Una memoria RAM que recordemos que tenemos por allí, estuvimos conversando ya, ¿verdad? Que debería ser mínimo en la actualidad, mínimo, pero muy mínimo DDR3, ¿verdad? Pero ya tenemos memorias mucho más modernas, ¿no? Entonces allí colocamos la memoria RAM 1 y vemos allí entonces esos módulos, ¿verdad? Que nos van a permitir a nosotros, esos sockets que nos van a permitir conectar la memoria. Muy importante al colocar la memoria, por supuesto, ¿verdad? Debemos entonces ajustar acá, ¿verdad? Para que ya se termine la tarea y pues colocamos entonces una segunda memoria RAM. Lo ideal siempre, ¿no? Es tener suficiente memoria RAM, ¿sí? Colocar lo máximo posible. ¿Para qué? Para que el dispositivo pueda llevar a cabo procesamientos mucho más rápidos, ¿no? Una vez colocada, pues también ajustamos por allí y listo. Paso siguiente, colocamos el procesador, ¿no? A ver, este, sí, a ver dónde están las mosquitas. Cuando nosotros vamos a colocar un procesador, es muy importante fijarnos, ¿verdad? Por ejemplo, en estas señales, ¿verdad? Además de eso, también aquí nos indica, ¿no? De qué manera vamos a colocar el procesador. Por lo general, esas señales van a coincidir con el socket, ¿verdad? Dentro del dispositivo, ¿no? Dentro de la placa madre, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta ranura y vemos ahí ese punto. Entonces es muy importante también tomar en cuenta esa parte, ¿verdad? A ver, ahí debería. Bueno, vamos a ver si aquí. Ok, perfecto, ¿no? Por supuesto, al colocarlo, hay otro factor importante, ¿no? Nosotros podemos poner esto, pero también es muy, pero muy importante aplicarle, ¿verdad? Pasta térmica, ¿no? Poco Sí. porque esto contribuye al enfriamiento Sí. del dispositivo. ¿Ya has tenido la oportunidad, ya has armado un PC, Antonio? Armado, sí, armado solo la RAM, processador e alimentador. Poi, poi ho, non completato. Ok, entonces fíjate que allí cuando nosotros vamos a ir al mando, pues por supuesto tenemos que ir tomando en consideraciones todos esos aspectos, ¿no? Aplicar, por ejemplo, la pasta térmica, el tipo de conector, dónde va, cómo va, fíjate, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros podemos girarlo siempre tomando en cuenta la parte del socket donde lo vamos a colocar porque tienen factores de forma que contribuyen a ayudarnos a ver de qué manera va a ser colocado, ¿sí? Por ejemplo, allí. Y así pues nosotros vamos a ir entonces armando nuestro dispositivo, ¿verdad? Por allí, a ver. Ok, ahora vamos a los adaptadores de tarjeta. Bueno, no, todavía nos faltó por aquí. Ajá, esto es básicamente para, a ver, esto por qué no me la puso acá. Ajá, adaptadores de tarjeta. Ah, de pronto acá en placa base me faltó colocar los tornillos, ¿verdad? A ver, a ver, yo coloqué por allí. Ajá, ajá, la placa base. Bien. Ah, ok, coloqué la memoria. Ah, ok. Aquí en esta parte, aunque hice la colocación de la memoria, pues no la registré, ¿verdad? Rápidamente la volvemos a colocar. A ver, debería ser acá. Perfecto, cerramos allí.
O acá, muy bien, colocamos nuestra memoria. Realmente es bastante sencillo. Aquí lo que hacemos un poco es comprender, ¿verdad?, cómo van a ir conectados esos dispositivos, Sí, ¿verdad?, en cuanto al socket. Yo pienso que esta parte, ¿verdad?, la podemos me, dejar co- hasta acá. me Ajá. confundía con il gancito della memoria, non... No, no, no lo conectamos. eh, Sí, aquí es muy importante, sí, ajustar esos ganchos, ¿no? Pues si no, no termina el proceso. eh, Luego ahí el CPU, ¿verdad? A ver, no me equivoco, un poquito acá era. Creo que era aquí. No, no. Siempre hay que buscar allí, ¿verdad?, la colección. A veces no me recuerdo bien. A ver dónde están las muescas, dónde me señalan. Bueno, aquí me señala una y aquí me señala la otra. Entonces debería ser hacia acá. A ver, ahí, correctamente. Cerramos acá. Aplicamos ahora sí el... Ajá. A ver, aplicamos pasta térmica. Lo saco de nuevo. Ajá, excelente. Fíjate que cuando no sé, a ver, ahí, listo. Cerramos acá y ahora sí aplicamos la pasta térmica. Muy bien. Entonces ahora sí podemos aplicar el, la unidad, dissipatore, el dissipa, disipador, ¿verdad? sì. La unidad de enfriamiento, ¿sí? Ahí vemos entonces y luego el cable, ¿verdad?, que debemos girarlo, ¿sí?, hasta que busque su coincidencia ahí y conectamos. Perfecto. Ahora sí, deberíamos entonces colocar los tornillos a instalar motherboard. Muy bien. Perfecto. Eso era lo que me estaba faltando, instalar la tarjeta madre. De hecho, podemos ver que las instrucciones, a ver, de hecho aquí podemos girar acá, a ver, de ese lado no sería, de este lado, acá deberíamos, a ver, exactamente, ahí la tenemos, ¿no? Y pues ahora sí los tornillos. Fíjate que nos marca entonces allí, ¿por qué? Porque la tarjeta madre debe quedar, la motherboard, ¿verdad?, debe quedar fija entonces sobre el case. Y fíjate que allí ya terminamos entonces ese aspecto. Entonces nada, por allí te dejo un poco para que sigas entonces por ahí colocando, ¿verdad?, las tarjetas de expansión, la tarjeta de red. Es bastante sencillo, ya viste que es simplemente tomar la tarjeta de expansión, ¿no?, y colocarla sobre el dispositivo, ¿no? De hecho, vamos seleccionando, ¿no?, del lado izquierdo, porque ya aquí, por ejemplo, todos los aspectos de placa base se terminaron, y ahora vamos a los adaptadores de tarjeta, ¿sí? Allí nos va a ir indicando, ¿verdad?, qué adaptador vamos a colocar. Fíjate dónde lo vamos a colocar, nos muestra inclusive la ranura. En el caso de que nosotros lo estamos haciendo en un simulador, ¿verdad?, es bastante sencillo, pero es muy importante. De hecho, vamos a ver si puedo quitarla. A ver, exactamente, tomar en cuenta entonces, cuando vamos a comprar, ¿verdad?, dispositivos de expansión, las ranuras donde vamos a colocar esa tarjeta de expansión. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí tendríamos una ranura de expansión que nos presenta ese color marrón por allí, ¿verdad? Entonces esa tarjeta va a ser una mini PCI, ¿verdad? Si la vamos a colocar en esta tarjeta, en esta ranura, ¿verdad?, entonces sería PCI Express, ¿verdad? Entonces colocamos allí, bastante sencillo. Aquí es nada más colocar, ya la colocamos, ¿no? Y, ok, la quité nuevamente. A ver, la ponemos y pues simplemente ponerle su tornillo y listo. Ya, queda fija. Fíjate que la tarjeta Wi-Fi, en este caso,
va sobre una ranura PCI Express. Colocamos tornillo y listo. Por allí luego hay un adaptador de video, va a ser lo mismo, ¿no? Colocamos allí. Sin embargo, fíjate que nos señala ahora otro tipo de socket, ¿verdad? De color marrón un poco más grande. Por cierto, este sería del tipo PCI Express y este blanco sería de tipo PCI. Un poco por allí para corregir algún error. Listo, conectamos, ponemos tornillo y vemos entonces que hemos terminado entonces con los adaptadores. Luego vienen las unidades de almacenamiento, ¿no? Pues y el tipo de conectores. Por allí hay bastante entonces para terminar de configurar ese o de tener ese primer contacto con una PC y sus componentes, ¿verdad? Con el hardware del dispositivo. No sé si por allí alguna duda, alguna pregunta. No, no, todo bien claro, no, no, è ben claro, no, comprendo quello. Excelente, excelente. Sì. Recuérdate, Antonio, que este curso es bien interesante, ¿verdad? Porque no solamente vamos a tener aspectos del PC, ¿no? Nosotros aquí también vamos a ver algo de redes que es bien interesante, complementa bastante el conocimiento, ¿no? Algunos aspectos de seguridad también básicos y pues otros temas. Bien, yo pienso que con esta parte pues damos por concluida esta primera clase. Si no tienes ninguna pregunta, pues estaríamos por hoy. No, tutto muy bien, tutto bien.